El pescatero. Día 1. El chirrido. Ese viejo rechinar de metal contra metal, todas las madrugadas de martes a domingo. Un sonido cotidiano, continuo, lento y cruel. La oxidada barrera de la pescadería situada bajo mi ventana. El indicador de que la jornada laboral de aquel incansable individuo comienza, como todas las semanas, desde hace más de 40 años. Realmente, desde antes de que tuviese memoria. Alguna vez pregunté a mis padres sobre él, y la respuesta fue que no lo sabían. El negocio del pescatero Camilo llevaba allí ya antes de que se mudasen al barrio a vivir. Es ya parte del paisaje, junto al apestoso bar cuajado de roña y excremento de paloma. Una anodina fachada gris, eternamente ensombrecida, encajada entre altos edificios de viviendas. En la parte superior, un barato cartel de plástico, una mera lámina barata con el rótulo Pescaderías Camilo junto al incongruente dibujo de un delfín de amplia sonrisa hecho con clip art. Bajo el cartel, una estrecha cristalera sucia y oscura que apenas deja ver el mostrador de hielo lleno de pescado del interior. Aquel hecho, sumado a la mermada capacidad de visión de la anciana clientela, provoca un continuo reguero de abuelas arrastrando sus atestados carros de la compra hacia su interior. Sus afónicos cuchicheos, junto al eterno martilleo de la pesada hacheta para cortar pescado, rellenan los silencios entre bronca y bronca del pescatero hacia su última ayudante, una marruja con estómago de hierro y paciencia de santa que aguanta los desagradables aullidos del ser día sí, día también. Y no solo ella, los dos hijos también reciben lo suyo, o recibían, antes de desaparecer del negocio para siempre, con su renqueante paso de piernas torcidas, herencia genética de su mismo progenitor. Y es que Camilo dista de parecer un hombre normal, rechoncho y encorvado como un sapo, y sostenido por las ya mencionadas y raquíticas piernas, lanza sin descanso su silenciosa mirada de odio al mundo desde su rostro plano y vulgar. Demasiado plano, y animal. Su mundo se reduce al apestoso antro de pescado, y el cochambroso camión en miniatura, cuajado de grafitis, con el que lleva y trae su hedionda mercancía. Aunque no aparenta más de 50 años, es viejo, tanto como su cancerosa influencia en el entorno. Ningún otro negocio de pescado ha logrado prosperar en muchos kilómetros a la redonda, y nadie sabe el por qué. Todos han quebrado o han cerrado a los pocos meses de inaugurar, sin explicación alguna. Es despreciado por muchos, y se rumorea que se ha ganado el odio de Abdul Hander, un conocido y peligroso traficante de testosterona para deportistas del barrio, o eso dicen. Desde que tengo uso de razón, yo también le tengo asco, y no puedo precisar el motivo. Ese ser contagia el desprecio y el miedo. Hace años ocurrió un suceso que me traumó, y del que aún conservo un brumoso pero inquietante recuerdo. Aún lo veo en mi mente, el día en que, siendo pequeño y salvajemente travieso, dejé caer una serie de globos de agua desde mi ventana a la calle. 2 de ellos salpicaron a un par de gimientes ancianitas, pero un tercer globo impactó sobre una ancha y recia joroba cubierta de un grueso delantal de plástico verde oscuro. Sí. Era él. El pescatero Camilo, que regresaba de uno de sus frecuentes viajes al camión de mercancía. Su mirada, de fríos ojos saltones rodeados por gibosos párpados amoratados, atravesó mi alma. No dijo una sola palabra. Cuando dejó de clavarme aquellos iris acuosos, es decir, cuando me dejó marchar 2 segundos o 2 siglos después, yo caí hacia atrás y desaparecí de la ventana, con el escalofrío más doloroso de mi vida. Esa noche no pude descansar, asfixiado por sueños anegados de una penetrante peste. Olor a algas podridas, olor a agua estancada en lo profundo de un sótano olvidado. El aroma de cosas innombrables, no pertenecientes a tierra firme, ni a este mundo. Desperté al día siguiente con aquellos perfumes de pesadilla clavados aún en mis fosas nasales, alumbrado por una inusual luz marronácea. Aquella luz procedía de mi antaño luminosa ventana de cristal, ahora cubierta por una sustancia parda y reseca, como si el estómago de una vaca muerta días atrás hubiera estallado sobre ella. Vomité, grité, y llamé a mis padres. Al ver el escatológico e inexplicable espectáculo, ellos se quedaron sin aliento. Cuando la sangre regresó a sus rostros, no dijeron nada. Desmontaron la ventana y trataron de limpiarla, pero una marca ácida había empañado irremediablemente la superficie. Mi padre compró un marco y unos cristales nuevos, y tras colocarlos nadie volvió a sacar el tema. No hace falta decir que Camilo el pescatero informó de mi travesura con el globo a mi madre, con lo cual me gané una semana entera de castigo sin jugar con mi coche teledirigido a gasolina, mi pasatiempo preferido, y sin poder salir a la calle a jugar a la pelota.
El olor de aquel vómito marrón, que años más tarde relacionaría con calamares quemados entre mayonesa caducada, me disuadió de querer bajar a jugar al parque nunca jamás. ¿Por qué escribo todo esto? He decidido anotar esto en mi diario porque, ese olor ha vuelto. Tanto tiempo después, ha vuelto. Me he mareado al asomarme temprano esta madrugada al oír el rechinar de la barrera, y ver a la marruja ayudante fregar y fregar con una vasta escoba y un cubo de lejía. Intenta despegar de la sombría acera un amplio y muy seco charco de color pardo. Día 7. La semana pasada decidí empezar a vigilar al pescatero. No albergo duda alguna de que él y su pútrido negocio son el combustible de mis pesadillas infantiles, y aún me atrevería a decir que de parte de mi amargura actual. Estoy deseando que se jubile, se retire o quiebre su negocio, pero conociendo el tiempo que lleva activo, tal cosa no llega a parecerme posible en un futuro cercano. Mentiría si dijera que no me gustaría que ese Abdul Hander y sus matones le diesen una pequeña paliza que no hicieran desaparecer del barrio para siempre. Y hablando de desaparecer, he oído que finalmente ocurrió. Hace unos días la ayudante cogió la baja laboral, al parecer la baja definitiva. Dicen las ancianas que fue por depresión, que esa no era capaz de aguantar los alaridos del pescatero, pero yo no me lo creo. Unas cuantas han hablado de una enfermedad pulmonar grave. Soy incapaz de dejar de imaginarme a la mujer a escasos centímetros de esa espesa capa marrón, tratando en vano de combatirla con simple lejía, pero estoy divagando, como es habitual en mí. Día 10. A media mañana me ha sobresaltado un repentino chillido agudo. Yo trabajo desde mi casa, concretamente tengo el despacho montado y situado junto a la ventana, e instintivamente, como en miles de ocasiones anteriores, he mirado a través del cristal hacia abajo, hacia la lóbrega pescadería. He visto a un hombre pequeñito y calvo, de extraña piel entre dorada y verdosa, arrodillado y agarrándose la cabeza junto a un cajón caído de cocochas. Al instante ha comenzado a tronar la rasposa voz del pescatero desde el interior del local, y al salir a ver qué pasaba, ha guardado silencio y se ha arrodillado junto al pequeño calvo. Luego, como comprendiendo algo, ha comenzado a alzar la vista hacia mi ventana, y me he escabullido hacia la seguridad del interior. De esta manera he descubierto al nuevo ayudante de Camilo el pescatero, tan raro como él mismo. Él lo ha arrastrado hacia el interior, olvidando en la acera el cajón de gelatinosas porciones de pescado. Lo más inquietante de todo es que el calvo verdoso no ha dejado de quejarse y dar pequeños gritos hasta que he detenido el bizarro video que estaba viendo en YouTube. El video era el link de un chistoso amigo mío, que me instaba a verlo. Un videoclip de un nuevo y, según él, rompedor grupo de música experimental. Sonidos binaurales y no sé qué tecnicismos más. Música de baja vibración, la música del futuro, según mi amigo. Tengo dudas sobre la calidad artística de estas bandas modernas, pero puedo asegurar que su, entre comillas, arte, hace aullar a los perros, y por lo visto, también a algún que otro ayudante deforme de oído demasiado fino. Día 12. Oigo ladridos. Es habitual que aquí ladren los perros, pero no a las 4 de la mañana, y justo bajo mi ventana. Soltando una maldición en voz baja, decido levantarme y ver qué pasa. Abro la ventana y apunto con mi gran linterna hacia abajo. El sonido de la persiana puede haber hecho que se alejase, pero alcanzo a ver la alta figura de Abdul Hander desapareciendo por la esquina. Sé que es él, porque tras su sombra corretea frenético su pequeño perro Pug, atado a la correa que el hombre estira. No deja de ser un traficante musculoso con un curioso gusto por razas peculiares. Esbozo media sonrisa entre dientes, ya que me cae bien el perro, y me dispongo a volver a la cama cerrando la cristalera. Vuelvo a las mantas de mi cama y soy incapaz de conciliar el sueño. Mi cabeza especula cosas sin aparente sentido. La hora, el perro ladrando, el Pug de Hander ladraba hacia la asquerosa barrera oxidada de la pescadería. Esta está bajada a las 4 de la mañana, ni siquiera Camilo el pescatero tiene tan poca vida como para deambular por su negocio tan temprano, aunque, puedo decir lo mismo del calvito verdoso. Salto de la cama, y muy lentamente, sin hacer ruido, abro la persiana y miro hacia la acera amparado en la oscuridad. He logrado ver un movimiento fugaz junto a la barrera metálica, junto a un desconcertante brillo húmedo. Enseguida pienso en el veloz movimiento de un gran pez debatiéndose por su vida fuera del agua. Pienso también en dos ojos acuosos, grandes y redondos. Mi mente no logra darle sentido a aquello. La completa oscuridad y el silencio vuelven a adueñarse de toda la calle. Día 14. Por fin ha sucedido. Era cuestión de tiempo. No soy la única persona que aborrece el desagradable negocio situado bajo mi ventana y a su dueño, y tampoco soy la más rencorosa contra él.
Han hallado la oxidada barrera llena de insultos y promesas con spray negro. Son promesas de muerte. Amenazan con quemar el local y a su propietario si no abandona el barrio pronto. Sobra decir que Camilo el pescatero tan solo ha enfurecido y ha empezado a gritar bien temprano. Amenaza al barrio, nos amenaza a todos con que esto no va a quedar así. Habla como un déspota, con los ademanes de un gran sapo deforme. Más que nunca deseo dejar caer una gran piedra sobre su casi pelada nuca, pero me contengo. Como siempre. Ese es su poder, su mera presencia, su mirada, te roba el ánimo para intentar nada. Su amarillento y verdoso ayudante corretea en torno a él, cargando cajas y cajas de hediondo pescado, como de costumbre. Día 18. Las pesadillas han vuelto a mí, desde hace un par de días soy incapaz de descansar bien. Sueño con playas de arena putrefacta y un cielo plomizo que no deja pasar la luz del sol. Deambulo cerca de cuevas anegadas con el olor a salitre y moho, gargantas negras abiertas en la fría y áspera superficie de roca. Cuevas antiguas, pero de origen no natural, tampoco humano. La piedra no parece cincelada por instrumento alguno, sino pulida, arañada, y en algunos puntos erosionada e infectada por una sustancia densa y tan antigua como el barro primigenio. Lóbregas extensiones de dique encubren las entradas como el pelaje de un gran ser marino varado en la costa. De repente percibo un sonido cotidiano que contrasta inmensamente con aquel paisaje, un sonido que se interrumpe abruptamente con un corto chillido penetrante. Después, el silencio más absoluto. Instintivamente, me escondo tras el primer promontorio que hallo cerca de mí. Eso han sido los ladridos y el gemido final de un pequeño perro. Un perro que yo conozco. La bruma del sueño me transporta sin necesidad de usar los pies hasta otro escondite a gran altura. Desde allí, se me permite observar una oscura cala oculta entre escarpados peñascos. El panorama abierto ante mis ojos me provoca un nudo en el estómago. Criaturas blancas como la leche surgen a rastras del gélido oleaje, hacia la arena. No parecen emparentadas con criatura marina alguna, más bien se asemejan a alguna clase de mamífero. Carecen de pelo, y sus extremidades parecen blancas y poco desarrolladas. Sus ojos son bolsas bulbosas sin párpados, y no logro percibir bocas ni narices. Su lento reptar dispara mi ansiedad aún más. Algo en los ademanes de sus muñones delanteros, la forma de sus omóplatos al extenderse y replegarse me resultan profundamente cercanos. De repente visualizo un inmenso útero, representado por aquel mar, dando a luz a aquella gran marada de embriones imposibles. No parecen acostumbrados a tierra firme, ni que deseen estar en ella. Y de repente descubro el porqué. Están huyendo. Una gran masa negra e indefinible emerge tras los rezagados, aplastando a la mayoría de esos indescriptibles fetos y atrapando al resto con rapidísimos tentáculos. No los mata. No devora a ninguno. La gran masa viva se limita a inmovilizar a sus presas, abre hendiduras en sus gelatinosos abdómenes y las penetra con furia. Un coro de aullidos infrahumanos llega hasta a mí desde aquella playa, robándome el aliento y la cordura. Despierto completamente empapado en sudor, tenso y dolorido por el esfuerzo de haber sobrevivido a la noche. Más tarde escucho algo relacionado directamente con mis pesadillas. Alguien o algo ha matado al perro pug de Abdul Hander. Los ancianos hablan de un camión de bomberos con manguera, de que la sangre del pobre animal manchaba una fachada de arriba a abajo, y que sus restos colgaban a modo de bandera de un semáforo cercano. Esto no puede estar pasando. Día 24. No he podido retomar antes este diario. Las pesadillas parecen haberse desbordado sobre estas calles, sobre mis vecinos y sobre mí. No nos dejaban acceder a nuestros domicilios hasta haber retirado el cordón policial, por seguridad. La razón es la siguiente. Camilo el pescatero fue asesinado tras 14 puñaladas en su cuerpo hace unos días. Ocurrió de madrugada, bien temprano. Acababa de aparcar el molesto camión frente a la herrumbrosa barrera de su pescadería cuando unos encapuchados lo asaltaron. Nadie me ha contado nada. Pude ver la masacre con mis propios ojos a los pocos segundos de que los gritos me despertasen con el peor sobresalto de mi vida. No pude hacer más que mirar, paralizado. Antes de recibir el primer cuchillazo, el rechoncho y cojitranco pescatero acabó con 2 de los atacantes. Nunca sabré cómo. Solo pude verlos cayendo al suelo, retorciéndose sobre charcos marrones. Pese a la oscuridad, casi puedo jurar que sus cuerpos no estaban ya enteros. El resto de asesinos, los más grandes, pudieron finalmente con él, no sin sufrir sus inauditas embestidas y mordiscos. Sí, mordiscos. Jamás lo habría imaginado de aquel desagradable y anodino ser.
Lo vi masacrar un antebrazo con sus mandíbulas antes de que los cuchillos y las navajas se hundieran en su cuerpo. Hubo más gritos, tanto por parte de Camilo el pescatero como de sus verdugos. Aquello no fue un apuñalamiento normal. El hedor. El color de la sangre y los charcos marrones. La cabeza empezó a darme vueltas. Antes de que pudiera obligarme a correr hacia el teléfono, creí percibir los gritos de una voz conocida. Un acento extranjero y lleno de urgencia por escapar de allí. Abdul. Después, el rápido sonido de cristales rotos, y acto seguido, el rugir de las llamas. Habían prendido el camión, el local y también los cadáveres con cócteles Molotov de fabricación casera. Después de que la policía lograse descifrar mi frenético tartamudeo, tuve el valor de volver a mi estudio para cerrar la ventana antes de huir en zapatillas y bata hacia la calle. La multitud ya había comenzado a acumularse a una distancia prudencial de la zona de los macabros hechos. Aún resuena en mi cabeza el hambriento rugir de las llamas, y algo más. Un gemido y un llanto. Un bulboso ser exhalando su último suspiro, y su aprendiz, ardiendo junto a él, recibiendo un último mandato, desapareciendo poco después con horrendas lágrimas no pertenecientes al mundo humano. Día 29. Ya ha desaparecido el olor a humo, pero desde el incendio un insano olor a podrido inunda el barrio. Es el mismo olor de mi niñez, el de aquel barro parduzco, pero 1000 veces peor. Hablan sobre una fugaz figura ennegrecida que deambula por las alcantarillas y parkings a altas horas de la madrugada, ocultándose de miradas curiosas. Nadie sabe quién o qué es. Los ancianos están asustados, y ya no salen al caer el sol. Creo haber oído algo sobre unos niños salvajes lanzándole piedras y trozos de fachada a la figura negra, arrancándole chillidos inhumanos antes de verla esfumarse en la sombra más cercana. Día 1. Por fin se ha descubierto de dónde procede el hedor. Por fin han encontrado al ayudante del pescatero. Hace rato que he dejado de escuchar la sirena de la ambulancia, aunque no era necesaria. Los dos viejecitos han muerto, posiblemente al mismo tiempo. Nadie sabría decir si ha sido por el hedor o por la visión que les ha invadido en el momento de su terrible hallazgo. Es cierto aquello de que la curiosidad mató al gato. Y es que siempre he tenido una rara aprensión hacia los contenedores de basura, a todo el inmundo universo de bacterias y, en muchas ocasiones, a las alimañas que contienen. Nadie espera encontrarse un cadáver medio calcinado cayendo a sus pies al abrir un contenedor, y mucho menos el cadáver de algo poco humano. Los testigos presentes han rumoreado sobre la falta de extremidades normales y corrientes, sobre la gran raspa llena de espinas de su espalda, y sobre todo la desmenuzada carne blancuzca desprendiéndose de sus retorcidos huesecillos. No dejo de pensar en un pedazo de merluza carbonizado, siendo despegado de una negra sartén. Lo único que tengo claro de todo este asunto es que jamás volveré a poner el pie en una pescadería.